Hola, bueno, vamos a comentar, voy a comentar la séptima lectura del curso del relato Visor de Raymond Carver y, y bueno, deciros que me parece que habéis hecho unos análisis magníficos los que lo habéis hecho porque no es un relato fácil de entender. Vamos, que en general la primera vez que lo lees dices, "Ah, no sé, he sentido muchas cosas, pero no sé muy bien qué me han querido contar, ¿no?". Y bueno, he visto que habéis captado la esencia de lo que se quería decir en el relato y, y bueno, y por supuesto muchos de sus puntos fuertes, ¿no? Eh, bueno, este relato, bueno, se podría hablar semanas sobre él, ¿no? Tiene una intensidad dramática tremenda en muy poco espacio y, bueno, entre otras cosas, por eso me interesaba traerlo. Muchas veces los análisis que hacemos de cuentos tan cortitos, ¿no? eh, Tienen que ver con el aprovechamiento integral de recursos para decir mucho en poca extensión, ¿no? Que es un poco lo que estamos tratando de hacer en este curso. Y bueno, en este caso me voy a centrar en hablar del espacio, ¿vale? Los temas que tenían que ver con la atmósfera y el extrañamiento, y creo que este relato es muy buen ejemplo para hablar de ello, del espacio, porque las coordenadas espaciales dentro del relato son muy importantes, la atmósfera también. Las coordenadas espaciales me refiero a dentro, fuera, arriba, abajo, pequeño, grande, ¿no? Es bastante importante dentro del relato porque tiene su significación, ¿no? Y bueno, y la atmósfera también, ¿no? Se nos está describiendo una atmósfera de desolación, ¿no? Eh, y, y curiosamente, aunque el espacio donde se desarrolla la acción del relato es tremendamente importante para lo que se nos está contando, ¿no? Porque es muy significativo, sin embargo, no hay, si os fijáis, no hay apenas descripciones. Por decir, vamos, creo que hay una pequeña descripción cuando él mira la fotografía, dice dos o tres cosas de un pequeño cuadrilátero de césped y tal, pero no hay descripciones propiamente dichas, no hay más en todo el relato. Y, y además en este relato solo hay 15 adjetivos, ¿vale? Bueno, hay 18, pero algunos de ellos están repetidos. ¿Vale? Lo cual es asombroso porque si cerramos los ojos y tratamos y recordamos el relato, seguro que nos vienen un montón de imágenes, es muy visual el relato, ¿no? Y sin embargo, ya digo, o sea, escatima muchísimas palabras a la hora de describirnos el espacio. Entonces, esto es justo donde me interesa ir para que aprendamos algunos trucos que nos van a servir en nuestros relatos para no gastar palabras en balde, ¿no? Y además conseguir una mayor eficacia que si hiciéramos descripciones, ¿vale? Eh, a ver, esto... de hecho, los relatos de Carver suelen ser muy simples, muy sencillos, aparentemente sencillos, ¿vale? Argumentos como muy básicos, pocos personajes, apenas descripciones, no hay grandes, tampoco, no hay mucha elaboración del lenguaje, son frases sencillísimas. Y esto hace que Carver haya tenido muchos imitadores, ¿no? Porque dices, jo, pues qué fácil, yo también puedo escribir así, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, que no es tan fácil, ¿no? Porque es aparentemente simple, pero debajo de esa simplicidad se esconde una gran pericia técnica, ¿no? Eh, entonces, podríamos decir, con esto que acabo de decir, de que no hay descripciones, de que no se describe el espacio, pues podríamos pensar que a lo mejor no es necesario
mostrar el espacio en nuestros relatos, que basta con contar las acciones y los personajes, ¿no? Bueno, pues no es así, ¿vale? Porque lo que hace Carver, digamos, es recurrir a algunos trucos, ¿vale? Para que el lector vaya, um, haga buena parte del trabajo, ¿vale? Con su imaginación. Pero no puede, el lector tampoco puede inventárselo todo, ¿no? O sea, no puede partir de la nada para inventarse una ambientación, ¿no? Entonces, por eso necesitamos como escritores darle pautas, darle marcas, darle una serie de anclajes para que el lector ponga de su parte ya y rellene todo lo que falta, ¿no? Eh, entonces, eso, después de leer este relato, seguro que todos tenemos una imagen muy clara del espacio y en especial, porque el relato se sitúa ahí, de la casa del protagonista, ¿no? Por dentro y por fuera, incluso por los alrededores también, ¿no? Y sin embargo, eso apenas se ha configurado textualmente, ¿no? Entonces, las imágenes, por ejemplo, la imagen que tenga yo de la casa de este relato será muy distinta a la que tenga cada uno de vosotros, ¿no? A cada uno habrá visualizado su propia casa. Seguro que, bueno, casi todos tenemos así una noción de lo que son las casas de Norteamérica, ¿no? Y hemos visto muchas películas, en fin, nos vendrá una casa a lo mejor típica de un barrio, de alguna localidad de Norteamérica. Pero al margen de eso, pues cada una será de una manera. Si las dibujáramos, cada una sería muy distintas, ¿no? Pero seguro que todas apuntarán al sentido profundo del texto, ¿vale? Porque la casa no es más que un espejo de la mente del protagonista y como que su mente sí que la vemos muy claramente, la casa que nos imaginemos será, pues, digamos, un prototipo de la desolación, del abandono, de la parálisis, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy poderoso, ¿no? Porque no es, por ejemplo, cuando vemos una película, la casa ya nos la ponen delante de los ojos y no tenemos que inventar nada, ¿no? Sin embargo, leyendo este relato, cada persona visualizará la casa que para ella personalmente simbolice el abandono, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual cada uno tendremos nuestra propia casa con nuestras propias coordenadas y experiencias vitales, ¿vale? Lo cual es mucho más eficaz incluso que si el autor nos hubiera descrito la casa, ¿vale? Entonces esto es algo que en el relato breve es muy importante, igual no tanto en la novela, pero en el relato breve el lector es activo, el lector tiene que currar, tiene que trabajar. Entonces esto forma parte del sentido profundo del relato, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto como escritores lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que el lector tiene esta capacidad y debemos aprovecharla como escritores, ¿vale? Pero claro, a la vez tenemos que darle una serie de anclajes, ¿vale? No vale tampoco dejarle todo a su propia imaginación. Entonces voy a enumerar un poquito los trucos bueno, las herramientas que utiliza Carver para que el lector luego ya rellene con su propia imaginación, con sus propios sentimientos, con su propio contexto vital, ¿vale? Bueno, el primero sería el extrañamiento, ¿vale? Esa atmósfera extraña, onírica, digamos, que tenemos en el relato desde la primera línea, ¿no? Desde que aparece ese hombre en la puerta de la casa eh, sin manos y con unos garfios, ¿no? O unos ganchos, ¿no? Eh,
Entonces, eso ya lo tiñe todo, ¿no? Porque es que encima, pues, es un fotógrafo, ¿no? Y el no tener manos es súper contradictorio con la profesión que tiene, ¿no? Entonces, todo esto crea un clima un poco extraño en el relato. eh, y, y a la vez pues esta ausencia de manos, ¿no? Que impregna el relato eh, de extrañamiento. Eh, También todo alrededor de ese hueco, que es curioso que sea una ausencia, lo que hace que se vuelve extremadamente visible, ¿no? Entonces, ese sería el primer truco, la primera herramienta. Otra herramienta que utiliza Carver es la metáfora de situación, que es muy importante dentro de este relato. Entonces, tiene que ver, la metáfora de situación tiene que ver con la venta de la fotografía de la casa, ¿vale? La línea de acción, digamos, o la excusa argumental tiene que ver con eso, ¿no? Eh, para revelarnos un poco la parálisis del hombre que ha perdido a su familia, a su mujer y a sus hijos, ¿no? Entonces, la fotografía de la casa es un objeto manejable, muy concreto, ¿no? Que a su vez es algo como que a pequeña escala representa algo más grande, o sea, la casa grande está representada en la fotografía pequeña. Y vendría a ser como un mapa del tesoro, ¿no? Esa fotografía, porque ahí podemos descubrir cosas que a lo mejor a más grande escala no se pueden ver, ¿no? Eh, entonces entramos como en ese juego de tamaños, ¿no? En que la mente del lector puede desenvolverse en su proceso de visualización, tiene herramientas, la herramienta de la fotografía pequeña, ¿no? Que representa lo más grande, pues para realizar eso, para poder realizar su propia visualización, ¿no? Del entorno. Otro elemento que utiliza Carver, de lo que se vale, son como pequeños detalles, ¿no? Pequeñas pistas o un andamio o un esqueleto, ¿no? Visual del relato. Pues sí, sería como estos dibujos que hacía, que yo por lo menos cuando era pequeña me encantaban, ¿no? Que era como que te ponían puntitos y tú lo ibas uniendo con líneas y luego salía un dibujo. Pues esos pequeños puntitos, ¿no? Serían estos detalles visuales, ¿no? Que nos van marcando un poco el recorrido que podemos hacer para rellenarlo entre líneas, ¿no? Entonces, pues palabras como puerta, casa, retrete, acera, ventana, a la derecha, pequeño rectángulo de césped, cisterna, pasillo, fachada, tejado, cobertizo de los coches, tejado, piedras, chimenea. Bueno, son como pequeños detalles visuales, objetos o indicaciones, ¿no? Porque a veces a la derecha, a la izquierda o lo que sea, ¿no? Que nos permiten como ir, eso son un esqueleto en el que nos podemos apoyar para realizar nuestra visualización del relato, ¿no? Los dos más importantes quizá y que reflejan todo lo que transcurre en el interior de la casa serían los ganchos del protagonista y la taza de café, ¿no? Que también se usa mucho a lo largo de esa escena en la que están hablando, ¿no? Vale, pues esto sería como el esqueleto visual hecho de pequeños detalles y luego tendríamos acciones y movimientos que también nos ayudan a visualizar, ¿vale? Entonces, si el esqueleto espacial, el esqueleto espacial, digamos que se articula alrededor de las acciones y movimientos de los personajes, ¿no? Y entonces, pues, si os fijáis, pues basta que aparezca el personaje por el pasillo subiéndose los pantalones con los ganchos, ¿no? Para que inmediatamente, como lectores, veamos el pasillo, las baldosas,
incluso los cuadros que cuelgan en las paredes, en fin, ¿no? O sea, como que esa escena, ¿no? Que es de movimiento, una acción, hace que todo se ilumine alrededor, digamos, ¿no? Y ya el lector pone el resto, ¿no? O, por ejemplo, el personaje echa un vistazo a la sala donde están y dice, qué duro. Y el lector solito ya fabrica, digamos, el interior de la sala a imagen y semejanza de ese qué duro, ¿no? O sea, de esa imagen como de dureza, de desolación, de abandono, en fin, ¿no? Entonces, esto, si os fijáis, es continuo dentro del relato, ¿no? Esto es importante, ¿no? O sea, que un personaje dice qué duro o qué desastre o mirando algo y ya no hace falta ni siquiera que describir, digamos, ¿no? Eso a lo que alude, ¿no? Porque el lector ya se lo puede imaginar, ¿no? Entonces, bueno, si el espacio eran los huesos o los detalles visuales eran los huesos, pues la acción y el movimiento serían como los músculos y la carne, ¿no? Y bueno, y de este modo el lector ya sí que tiene anclajes suficientes para añadir todo lo que falte, ¿no? En el relato. Pero eso, sobre una buena base, ¿no? Un anclaje fiable. Otro truco, otro elemento que utiliza Carver son los símbolos, ¿no? Los ganchos, por ejemplo, que simbolizarían ausencia y sufrimiento. La fotografía de la casa, que es una proyección de la vida del protagonista, ¿no? El nido de piedras, ¿no? Que simbolizaría la familia inexistente, petrificada en la mente del protagonista, ¿no? El hombre sin manos mismo es también como un símbolo, ¿no? Que sería el prototipo del sanador herido, ¿no? Alguien que ha pasado por lo mismo que el protagonista pero lo ha trascendido de alguna manera y entonces puede enseñarle, ¿no? Entonces, de este modo, pues al poder de lo visible se suma también el poder de lo significativo, ¿no? Y eso hace pues que, por ejemplo, que la escena final pues sea tan poderosa, ¿no? Está la piedra, está el otro abajo, está el movimiento, en fin, ¿no? Está como todo cargado de sentido, de un sentido que se ha estado fabricando a lo largo de todo el texto, ¿no? Con estos símbolos, ¿no? Y bueno, así como cosa final estaría algo que también creo que habéis captado, que es el juego de espejos, ¿no? Que se hace continuamente en el relato y que también ayuda a visibilizar, ¿no? Eh, está, está la casa por dentro y la casa por fuera, que sería también la mente, y la mente sería el interior y el cuerpo sería el exterior del protagonista, ¿no? Eh, entonces, y está, por ejemplo, al principio tenemos el hombre sin manos, ¿no? Que está frente al protagonista, y a su vez le sitúa ante él una foto de la casa en que se ve la cabeza del protagonista en una ventana, ¿no? Entonces ahí es como, ¡guau! Está el juego de espejos del hombre sin manos y el protagonista, a su vez la foto en que se refleja el protagonista, su cabecita, ¿vale? Es como, ¡guau! Es como cuando pones dos espejos uno enfrente del otro y se empieza a reflejar, ¡guau! Es súper rico, ¿no? Visualmente y conceptualmente, ¿no? Entonces, también, bueno, esto ya al margen, ¿no? Fijaos que sale la cabeza del protagonista, porque esto también es muy importante en el relato, ¿no? Como al principio el protagonista es solo una cabeza, él solo piensa
todavía no siente, ¿no? No es capaz de sentir, está totalmente bloqueado, está totalmente amputado, de hecho, o sea, el otro no tendrá manos, pero él es solo una cabeza, no tiene nada más que cabeza, ¿no? Y poco a poco va recuperando las percepciones. Primero, en algún momento del relato, cuando va avanzando un poquito la acción, el protagonista tiene dolor de cabeza, entonces ya está sintiendo, por lo menos ya está sintiendo su cuerpo, ¿no? Y luego ya empieza a sentir el resto del cuerpo, es cuando tiene la necesidad de moverse, de salir fuera de la casa, darle una vuelta a la casa, que es el mismo al final, ¿no? Introducir el movimiento, y no solo el movimiento en horizontal, sino que al final el movimiento en vertical, ¿no? Subiéndose al tejado, ¿no? O acercándose al cielo, que podríamos decir también, ¿no? Y así, o sea, primero una cabeza, totalmente un punto, ¿no? Luego un plano en el que ya empiezan a haber sensaciones y percepciones, y luego ya entramos en lo tridimensional, ¿no? Entonces ya agrupa también las emociones y los sentimientos, como se ve al final, ¿no? Entonces, bueno, es muy simbólico y, y bueno, y muy rico, ¿no? Visualmente, y este juego de espejos ayuda mucho a eso, ¿no? Eh, y la escena final también es preciosa, ¿no? Cuando bueno, antes de justo del final, ¿no? Cuando él está arriba y el otro está abajo, y se hacen así con las manos, él con las manos, porque él tiene manos, el otro con los ganchos, ¿no? Y de alguna manera simboliza también que él está arriba, el otro está abajo, como que ha superado un poco a su maestro, ¿no? Y tiene la capacidad de usar sus manos para tirar la piedra, ¿no? Y en movimiento, ¿no? En movimiento, que el otro no es capaz de sacar fotos en movimiento, ¿no? Las fotos son estáticas, ¿no? Entonces él ha recuperado esa capacidad de movimiento y ha recuperado sus manos, ¿no? Entonces un juego de espejos, pero ya con ese añadido significativo, ¿no? En fin, que yo creo que tiene mucha riqueza este texto, ¿no? Por esas razones. Y bueno, por esas razones, bueno, esto es lo que a mí se me ha ocurrido de entresacar de posibles trucos que os puedan servir a la hora de escribir relatos breves y trabajar eso en vertical, ¿no? En vez de mucha extensión, de tener que recrear el ambiente, no sé qué, es que aquí se está haciendo todo a la vez: acción, movimiento, atmósfera, significación y, sobre todo, aprovecharte de la capacidad del lector de rellenar y de imaginar, que muchas veces resulta mucho más eficaz incluso que el decirle las cosas explícitamente, ¿vale? Pues nada, con esto termino el comentario, ya os pasaré el comentario por escrito donde se comenta más en detalle todo, ¿vale? Pues nada, espero que os haya servido. Un abrazo fuerte. Chao.